Bien, vamos entonces a iniciar, ¿sí? Ok, perfecto, gracias. Bien, vamos a tocar entonces este tema acerca de instrumentación quirúrgica en artroscopía mínimamente invasiva. Bien, este tema es bastante didáctico y comprensible en realidad, no es tan difícil. Ustedes quizás, algunos que han podido entrar a este tipo de cirugías, uno, como su nombre lo dice, es mínimamente invasivo. Este tipo de cirugías, pues hay incluso menor, menor riesgo de sangrado, ¿no? Puede haber hasta 5, 3 máximo cc de sangrado, ¿no? Y eso también, ¿no? Otro que es una cirugía no contaminada también, ¿no? Entonces, donde el paciente incluso muchas veces se encuentra bajo anestesia raquídea, ¿no? Consciente o quizás en algunas veces sedado, ¿no? Y es una cirugía más que nada donde el personal de enfermería tiene que estar pendiente, uno, por parte del instrumentista, en la preparación de los dispositivos, como ustedes pueden ver aquí, y otro es pues con el personal circulante, quien se encarga de que en todo momento no llegue a faltar esta solución importante que les permite visualizar la cavidad dentro de la rodilla, ¿no? Y sus patologías en sí. Bien, entonces esa es la importancia más que nada de la enfermera en este tipo de especialidad, este tipo de intervenciones quirúrgicas. Vamos a ver incluso videos donde nos van a ayudar a complementar un poco más cómo es el armado de esta artroscopías. Bien, vamos entonces a comenzar. Primero mencionándoles, pues, que la artroscopía es un tipo de endoscopía finalmente. ¿Por qué se le llama endoscopía? Pues porque es una cirugía mínimamente invasiva. Es un tipo de cirugía donde básicamente mediante dos puertos el médico va a poder observar, ¿no? En un puerto va a poder observar cómo es que se encuentra este tipo de patología dentro de la cavidad del paciente, ¿no? Entonces, todo eso es importante. ¿Qué permite visualizar el interior de una articulación mediante una pequeña punción, ¿no? Ahí vamos a ver el lente del artroscopio, ¿no? El instrumento de irrigación, ¿no? Y el instrumento quirúrgico. Muchas veces solamente se utilizan dos puertos, ¿no? Pero algunas veces lo requiere por el mismo pronóstico de la patología, etcétera. Entonces se requiere sí o sí tres puertos, ¿no? Pero es raramente visto, ¿no? Bien, ¿qué más nos dice? Es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva utilizada con fines diagnósticos y terapéuticos, es cierto. Primero, el paciente puede asistir solamente para una preevaluación, ¿no? Por ahí algo diagnóstico. El paciente tiene problemas en la rodilla, por ahí dolores, molestias, ¿no? Y por ahí, el médico decide pues una evaluación, ¿no? Después de haber una tomografía, otros exámenes, no necesitamos observar exactamente qué es lo que está pasando ahí. Y encontrar realmente el diagnóstico de la patología que aqueja al paciente, ¿no? Y otras veces, pues, de forma terapéutico, según esto, pues se da alguna solución, ¿no? Bien. Entonces, la etiología viene del griego artos, que significa articulación, y scopien, que significa mirar, ¿no? Básicamente mirar la articulación es lo que significa ello. Y para la enfermera, ¿qué significaría la artroscopía? Pues, como ya anteriormente habíamos mencionado, la artroscopía es un tipo de procedimiento quirúrgico. Endoscópico, sí. Quirúrgico, mínimamente invasivo, que permite visualizar, diagnosticar, decíamos también, ¿no? Y tratar lesiones intraarticulares, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante un dispositivo. ¿Y cómo se le llama a este dispositivo? Pues artroscopio, ¿no? Aquí.
que básicamente consta de una cámara de fibra óptica introducido a través de pequeñas incisiones. Pueden ser dos, pueden ser tres máximo, ¿no? Se realiza principalmente, por ejemplo, en las rodillas, en los hombros, tobillo, cadera, muñeca, ¿no? Los más habituales, ¿no? Casi siempre realizado es en la rodilla, ¿no? ¿Cuál es el objetivo entonces de las artroscopías? Pues evaluar estructuras internas, porque decíamos que es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que permite visualizar, diagnosticar y tratar lesiones intraarticulares, ¿no? Entonces, el objetivo de este es evaluar estructuras internas como meniscos, ligamentos, cartílagos también, ¿no? Realizar reparaciones o limpiezas articulares también. Minimizar el trauma quirúrgico y acelerar la recuperación. Muchas veces estos pacientes incluso tienen una recuperación más rápida a diferencia de los procedimientos pues convencionales, ¿no? Entonces, las articulaciones comúnmente, como les mencionaba, es en la rodilla, en el hombro, tobillo, codo, muñeca y cadera. Las más frecuentes y habituales son las de la rodilla. Y esa es la que vamos a hablar el día de hoy. Bien, la artroscopía. ¿Cómo es que se da una evolución? ¿Cómo es que así se llega a ver una evolución en este proceso? ¿Cómo así de una cirugía laparoscópica, ¿no? Como ya otras especialidades entran a este mundo de la endoscopía, pues como traumatología, ¿no? Por ejemplo, la artroscopía en traumatología, su evolución y su expansión histórica es que en 1918 la artroscopía fue descrita por primera vez por el médico Kenji como método diagnóstico nada más, no terapéutico, ¿bien? Para diagnosticar problemas intraarticulares. Ya para la década de 1970, gracias a los aportes de este médico, Kelara, ¿no? Dandy y Carson, fue evolucionando a una técnica ya no de método diagnóstico, sino a una técnica quirúrgica reparadora, ¿no? Fue viendo de que efectivamente no solamente podría ser algo diagnóstico, también se podría, sin la necesidad de hacer una cirugía convencional, se podría reparar. Y el progreso técnico, pues dio gracias a los procedimientos meniscales e intervenciones en rótula, cartílago y membrana sinovial incluso. La expansión anatómica, inicialmente aplicada en la rodilla, luego se expandió a los tobillos. Vieron que también se podría ver en algunas articulaciones como el hombro, el codo, la muñeca y finalmente la cadera también. Gracias al desarrollo de nuevos instrumentales quirúrgicos para este tipo de especialidad e intervención quirúrgica. Ya para la década de 1980, 10 años después, llegaron a incorporar la cámara de artroscopía con una visualización en una pantalla de segunda generación, ¿no? Como vemos acá en la imagen. Ya pues para el en la actualidad, pues tenemos ya cámaras hasta de 4K, ¿no? Que da básicamente la nitidez, ayuda grande para este tipo de procedimientos. Y en la actualidad tenemos pues procedimientos más simples, seguros, mínimamente invasivos, con mejor recuperación del paciente y menos dolor también del paciente, ¿no? Incluso pues las cirugías son bastante rápidas, ¿no? Bien. Veamos entonces un video introductorio acerca de la artroscopía de rodilla, este procedimiento en la cual les voy a mostrar aquí es la menisectomía artroscopía.
¿no? Se trata de una reparación de los meniscos. Bien, vamos a verlo. La artroscopia de rodilla se utiliza para el diagnóstico y tratamiento de diferentes trastornos y lesiones de la rodilla. Entre los más comunes está el tratamiento del desgarro de meniscos. En condiciones normales, los meniscos, trozos de cartílago en forma de letra C, que se encuentran entre el fémur y la tibia, proporcionan amortiguación y estabilidad a la articulación de la rodilla. Las lesiones o la artritis pueden desgarrar los meniscos, lo cual causa dolor en la rodilla, inflamación y disminución del rango de movimiento. La artroscopia de rodilla a menudo se realiza para extirpar la parte dañada del menisco. Al llegar al hospital para someterse al procedimiento, se le colocará una vía endovenosa y es posible que se le administre algún sedante para ayudarle a relajarse. El procedimiento se puede realizar con anestesia raquídea que lo mantendrá adormecido de la cintura para abajo, anestesia local que mantendrá adormecida al área de la rodilla, o con menor frecuencia anestesia general que lo mantendrá inconsciente durante todo el tiempo que dure el procedimiento. Una menisectomía artroscópica por lo general lleva entre 45 y 90 minutos. El cirujano accederá a la articulación de la rodilla utilizando instrumentos cortantes denominados trócares, con los que realizará dos o tres orificios pequeños o puertos. El cirujano inyectará una solución estéril en la articulación para separar las superficies y permitir una mejor visualización de las estructuras internas de la. También es posible reparar los meniscos con pequeñas suturas. En la mayoría de los casos se debe extirpar la parte dañada. Al finalizar el procedimiento, el cirujano examinará nuevamente toda la zona de la rodilla a fin de detectar áreas que presenten hemorragias u otros daños, retirará el artroscopio y el resto de los instrumentos y cerrará cada una de las incisiones en forma de ojo de cerradura con unas pocas suturas. Después de la cirugía, se lo trasladará al área de recuperación para monitorearlo, y de ser necesario, se le administrarán calmantes para el dolor. La mayoría de los pacientes son dados de alta de la unidad de cirugía ambulatoria a las pocas horas del procedimiento. Bien, entonces hemos visto este tipo de procedimientos que se da gracias a la artroscopía, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es una menisectomía por artroscopía? Es un procedimiento quirúrgico, nos mencionaba aquí en el video, ¿no? Procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo, en el que se retira total o también dijo parcialmente el menisco lesionado, ¿verdad? De la rodilla mediante la artroscopía, ¿no? Se realiza usando pues una cámara, o sea, esta cámara, este instrumento se le llama artroscopio. También puede ser pues utilizando esta cámara micro o inclusive pues microinstrumentos introducidos a través de pequeñas incisiones como hemos visto, ya que si nosotros hablamos de la anatomía del menisco, vamos a saber que el menisco son estructuras de fibrocartílago, ¿no? En forma de C tienen, ¿no? ¿Ubicadas dónde? En el fémur y la tibia. Y existen dos en cada rodilla, ¿no? Meniscos mediales, las cuales las mediales son las que se encuentran interno. ¿Y cuáles son las que se encuentran externo? Pues se llaman los meniscos laterales. ¿Cuál es la función de los meniscos? ¿No? ¿Cuál es la función de los meniscos? Pues amortiguar, brindar estabilidad, también, mm, aparte de brindar la estabilidad, ayuda a distribuir la carga, ¿no? La carga corporal. ¿Y qué indicaciones habría para este tipo de procedimientos quirúrgicos? Pues primero, que exista algún tipo de lesión, como una ruptura meniscal traumática. Puede haber lesión degenerativa sintomática para el paciente, incluso un bloqueo articular o dolor persistente que no mejora con el tratamiento conservador que le han dado al paciente, ¿no? Entonces, para este tipo de situaciones está indicado, pues, la menisectomía artroscópica.
Tipos de meniscectomía, que también menciono. Existían las parciales y las totales, ¿no? Las parciales era donde se retiraba solo la parte dañada, que es la más frecuente, ¿no? La más frecuente. Y la total se retira todo el menisco, menos, incluso son las menos comunes por riesgo de que el paciente pueda sufrir, ¿no? Una artrosis, ¿no? Más adelante. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto en relación pues a la participación de la enfermera en este tipo de procedimientos quirúrgicos? Pues en rol de enfermería abarca en los tres procedimientos, en las tres etapas perioperatorias. En el preoperatorio, primero que la enfermera pueda verificar el consentimiento informado, la preparación de equipos de artroscopio, la ciprofilaxis antibiótica según protocolo muy importante. En el intraoperatorio, el montaje de la óptica, por lo general es de 30 grados. Preparación de shaver o de la hoja de shaver. ¿Qué es la hoja de shaver o qué es el equipo de shaver? Ya la vamos a ver ahorita, más adelante. El sistema de irrigación, control de líquidos, conteo de materiales, ¿no? Entonces es muy importante tener esto en mente, ¿no? Vamos entonces a seguir avanzando. Bien. ¿Qué patología se trata con la artroscopía? Yo les mencionaba ya. La artroscopía permite diagnosticar y tratar lesiones articulares, ¿no? Prácticamente todas las patologías intraarticulares le mencionaba anteriormente y pueden abordar con esta técnica excepto para las prótesis articulares. ¿Y cómo se realiza la artroscopía de rodilla? Es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que consiste en introducir un sistema de videoscopio, ¿no? En la articulación de la rodilla mediante incisiones de aproximadamente, puede medir estas incisiones 4 milímetros. Es muy pequeñita en realidad, ¿no? Por lo general, estas incisiones se hacen con bisturí número 11. Permite tanto para el cirujano visualizar con precisión las estructuras internas, superando incluso la visibilidad, ¿no? De una incisión abierta, ¿no? Se puede ver mejor incluso, ¿no? Ya que en una cirugía abierta o convencional, por lo general, pues hay bastante fluido sanguíneo que opaca la visión, ¿no? En cambio, un tipo de procedimientos así mínimamente invasivo, ¿no? Por lo que no hay mucha lesión a vasos, ¿no? A vasos capilares. Entonces, esto ayuda de que no, de que se tenga una mejor visibilidad, ¿no? Se utiliza con fines tanto diagnósticos como al inicio, se mencionaba, ya como para el año 1970, ya se comenzaron a utilizar con fines terapéuticos también. ¿Qué beneficios tendría la artroscopía para el paciente? Bien, uno, que disminuye el riesgo de lesión de otras estructuras, ¿no? Supone una menor agresión quirúrgica para los pacientes, ya que se realiza una preparación menor de separación menor de los tejidos, ¿no? Menor riesgo de complicaciones, claro, porque es un corte de 4 milímetros, ¿no? No hay mucho riesgo de dañar capilares, ¿no? Tejidos, menor sangrado, incluso menor infección. ¿Por qué menor infección? Porque en realidad, pues la manipulación no se da como en una convencional, ¿no? No, lo que se podría decir que por el tiempo quirúrgico se tienen expuesto al ambiente, ¿no? Al medio ambiente. A diferencia, pues, de este tipo de cirugías cerradas, ¿no? Donde básicamente, pues, se cuida bastante la integridad de la cavidad. Disminuyen los preoperatorios también, ¿no? Y el periodo de estancia del paciente puede ser menor, inclusive, pues, se puede dar de alta a las 24 horas al paciente.
menor tiempo quirúrgico, dependiendo la técnica utilizada. Y uno de los últimos avances en la artroscopía, pues es la artroscopía de hombro, ¿no? Por los parches biobiológicos, incluso. Bien, pero yo quiero conocer acerca del instrumento, ¿no? Quiero conocer acerca del artroscopio, de este instrumental delicado y muy, muy costoso, ¿no? De alto costo. Aquí les presento el artroscopio. Tenemos diferentes tipos de artroscopios, como vemos la B, la C y la D, y cada uno de ellos está destinado para cada tipo de cirugía. Yo les mencionaba que había artroscopia de rodilla, de hombro, de codo, de cadera y de muñeca, ¿no? Y cada uno de ellos es para ello. El artroscopio es básicamente un instrumento óptico. Simple, ¿no? Cualquiera, no. Es un instrumento muy costoso, delicado, que permite visualizar el interior de una articulación. ¿Qué características principales tiene el artroscopio? Pues por lo general los artroscopios tienen una angulación de inclinación, un campo de visión y un diámetro. El ángulo de inclinación a las que les menciono, pues puede ser de 25 y 30 grados, las más utilizadas incluso, adecuados para la mayoría de los procedimientos. Por ejemplo, la de 30 grados es la más usada para rodilla, esa sí les puedo decir. Las de 70 y 90 grados permite observar zonas de difícil acceso. Podría pues mencionar por ahí las que podrían ser, por ejemplo, rodillas posteriores. Me dan 2 minutitos, un favor? Un momento, por favor. El ángulo de inclinación, por ejemplo, de 70 grados y 90 grados, permite observar zonas de difícil acceso, por ejemplo. ¿Cuándo podemos o cuándo se podría utilizar? Pues, por ejemplo, cuando estamos en una cirugía de rodilla, ¿no? Una artroscopía de rodilla, pero por ahí, pues, el médico necesita ver los compartimentos posteriores de la rodilla. ¿No? Es de difícil acceso, entonces, pero difícil zona de acceso, pero básicamente pueden utilizar estas ópticas. No es común tenerlo esto, por ejemplo, en el MISA no es común tenerlo, pues, pero en clínicas quizás sí tienen opciones, pero la más habitual, la que yo les menciono, de rodilla, pues se utiliza de 30 grados, ¿no? Esta es la de 70 y de 90 grados, requiere para mayor experiencia también, ¿no? Por la dificultad de la orientación visual también que tiene este, ¿no? El campo de visión y diámetro, pues va a depender del ángulo de lentes, más que nada, y del diámetro del artroscopio también, ¿no? Los diámetros pueden variar de 1,7 a 7 milímetros, siendo el de 4 el estándar, ¿no? De 4 milímetros. Entonces, de 1,9 milímetros para 65 grados, de 2,7 milímetros para 90 grados y de 4 milímetros para 115 grados. El uso clínico, la artroscopía, los artroscopios de 30 grados ofrece una visión amplia y son las más usadas. Por eso les decía, las más usadas que casi siempre van a tener, ¿no? ¿Qué más? Las de 70 y 90 grados son las que brindan mayor campo visual, pero recuerden que son más que nada para zonas ciegas frontales, lo que limita la visión directa, ¿no? Y necesita más experiencia para utilizar este tipo de artroscopios para el médico, ¿no? Entonces, la más usada, no se olviden, para las rodillas, que son las más usadas, son la de 30 grados por 5 milímetros para cirugías de traumatología en artroscopía. Brinda este tipo de visión, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de 30 grados, pues estamos hablando de esta visión, ¿no? Bien, ¿y cuál es el instrumental entonces que se utiliza para este tipo de procedimientos? Pues el instrumental básico y equipamiento de artroscopía.
Se lleva a cabo pues gracias a estos instrumentales que ustedes pueden observar. Instrumental de acceso básico. Se utiliza para explorar, cortar y reparar estructuras articulares. Como palpador, el palpador, ¿no? Que lo llaman mucho, el palpador, que es este de aquí, que ustedes lo ven acá. Ya lo voy a ver, va a haber otra imagen más adelante donde lo van a poder ver claramente. El palpador, que también se le llama el dedo del artroscopista. ¿Por qué? Porque cumple esa función, identifica rápidamente la patología para ubicarle al médico y poder llevar la cámara hacia ese lado. Explora y evalúa tejidos. Es importante. Esto es muy importante, ¿no? Parece que no tuviese mucha función, parece que fuese como un ganchito, ¿no? Pero no, en realidad no tiene esa función de gancho, ¿no? Es un palpador. Por esos 4 milímetros no puede entrar el dedo del cirujano, ¿no? Entonces, muy fácilmente entra estos instrumentales, por eso están destinados a ello. Tijera y bisturí artroscopio que sirve como corte y preciso. Recuerden que bisturí, para hacer 4 milímetros de apertura, pues bisturí 11, ¿no? Mango de bisturí número 3 y bisturí 11. A ver, sí, no sé qué ha pasado acá. A ver si pueden borrar esa imagen, ¿no? Está dañando la presentación. Pinzas Kelly, ¿no? Perdón, pinzas basket, ¿no? Que varían en ángulo. Y pinzas tipo cocodrilo, que cumple su función más que nada de presión y disección. No se preocupen, más adelante vamos a ver más imágenes de estos instrumentales. Eso en general lo básico que se utiliza. Fresas y sinoviótomos motorizados, regulizador de hueso, eliminación sinovial también. Instrumental electroquirúrgico y de radiofrecuencia, corte, coagulación. Instrumental específico según el tipo de cirugía y artroscopio. A ver si por favor pueden ayudar a borrar estas imágenes. Creo que tienen el control ahí. ¿Qué más? La vaina o cánula también, que permite el ingreso del artroscopio y de otros instrumentos en la articulación, ¿no? Manteniendo el acceso especial, ¿no? La fuente de luz que proporciona luz fría a través de un cable de fibra óptica. La luz se regenera fuera del campo quirúrgico y su intensidad es regulable incluso, ¿no? Mejorando la visibilidad y aumentando la temperatura, sin tratar de aumentar la temperatura. Lo instrumental y equipamiento también cabe mencionar a la torre de video. Es, permite visualizar el interior de la articulación en una pantalla. Características principales, pues es un carro móvil abierto con 4 ruedas antiestáticas, cuenta con estantes seguros, superficies lisas y de fácil limpieza, ¿no? Tiene una conexión eléctrica adecuada con una sola entrada al carro, ¿no? Puede ser móvil o también eh, ayudar a optimizar el espacio y la ergonomía de quirófano, ¿no? Como ustedes lo pueden ver. Veamos entonces este video, un explicativo acerca de las torres. A ver si por favor pueden borrar estas líneas que aparecen. Por acá abajo tenemos lo que es nuestra fuente de luz Light LED Nos va a 3000 mostrar cada uno de para ellos, ¿no? poder utilizarla Por debemos utilizar lo que parte es un de cable de la fibra torre. óptica y siempre debemos asegurarnos que vamos a estar utilizando nuestros adaptadores, ya que si no utilizamos nuestros adaptadores podemos dañar lo que es nuestro equipo internamente y eso incurriría en muchos gastos para la institución. Solamente es de introducirlo y enroscarlo. Este es el que va conectado directamente a la fuente de luz. Y por acá tenemos el que va conectado a la óptica.
El de la fuente de luz solamente se debe introducir, hacen un poco de presión sin tener miedo a romperlo. Y ahora sí podemos modificar lo que es nuestra intensidad, que va desde el 0 al 100% con estos botones del menos y el más. También tenemos la opción de utilizar el modo o cambiar el modo entre manual y automático. Para hacer esto debemos conectar nuestra óptica. Aquí ahora lo tenemos en el modo manual, donde yo puedo modificarlo con el botón menos y más. Y para poder utilizar el modo automático, solamente presionamos este botón y la cámara automáticamente va a detectar la intensidad lumínica que necesita. Como ustedes pueden ver, se está haciendo de manera automática sin que yo presione ningún botón, dependiendo de la luminosidad que se necesite dentro de la cavidad abdominal. Cuando nosotros deseamos apagar lo que es nuestra fuente de luz, debemos presionar el botón por 3 segundos y asegurarnos que no apagamos el equipo mientras se está enfriando. Para desconectar el cable de fibra óptica solamente debemos alarlo un poco y para mandarlo a sus ciclos de esterilización que va a ser, como ustedes pueden ver aquí, como pueden ver ustedes aquí a 134 grados Celsius por 5 minutos. Se recomienda también desconectar los adaptadores y ahora sí podemos mandarlo a sus procesos de limpieza y desinfección y esterilización, que de igual manera recomendamos que se lea profundamente el manual de usuario de cada uno de estos componentes para poder hacer el procedimiento adecuado y podamos tener una esterilización efectiva. En la parte posterior del equipo nuevamente tenemos nuestro switch para encender y apagar el equipo. Tenemos nuestro portafusibles, el conector a nuestra fuente AC, el cable BNC, que es el que les mencioné también en la cámara, que es por medio de este cable que se hace el ajuste automático de la luminosidad y nuestro eh, espacio para darle el servicio al equipo. Bien, entonces hemos visto este video donde nos dice básicamente la importancia de la torre de artroscopía para enfermería, ¿no? ¿Por qué es importante conocer este equipo? Pues para la enfermera quirúrgica, conocer la torre de artroscopía es fundamental. ¿Por qué? Porque nos ayuda a garantizar la seguridad del paciente, mantener un control adecuado de la presión e irrigación, de la prevención y extravasación, de la preservación y extravasación de los líquidos, disminuir riesgos de complicaciones, nos ayuda a permitir anticipar fallas técnicas, optimizar el tiempo quirúrgico, reducir infecciones, mejorar el trabajo en equipo incluso, ¿no? Como nos mencionaba, la cámara de video captura imágenes intraarticulares se conecta con el artroscopio, la fuente de luz fría, ¿no? También que ilumina la cavidad y articular con el cable de fibra óptica, el monitor que ¿Dónde permite, está abajo? ¿no? El monitor que nos permite visualizar la imagen amplia, la consola de control o procesador de imágenes también que viene acá. Este, por ejemplo, ayuda al a ajuste y brillo y contraste y brindar balance, ¿no? También, por ejemplo, el sistema de irrigación de bomba y suero, ¿no? Muchas veces también incluido, pero algunas veces por separado, mantiene la distensión articular, controla la presión y flujo, ¿no? Y muchas veces se utiliza el dispositivo de shaver, ¿no? Motor o shaver, ¿no? Lo que ustedes ven acá, equipo de shaver que permite la resección y la regulación de tejidos, ¿no? Y el sistema de radiofrecuencia
que no sé si se encuentra aquí, bueno, no está aquí, ¿no? Pero muchas veces lo tienen externo, el sistema de radiofrecuencia, que está indicado para usar para coagulación y vaporización tisular incluso, ¿no? Creo que es esta de acá, ajá, esta de acá, ¿no? Coagulación y vaporizador, ¿no? Este es vaporizador en todo caso. La cámara de video, el monitor, pues por lo general es algo pequeño, ¿no? Se puede ver en esta imagen, por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a ver entonces acá otro video que consta también Ahora nosotros tenemos lo que es la cámara de video de la cámara de 3580. video. Esta cámara es muy importante que antes de encenderla pues tengamos conectado lo que es el cabezal de la cámara y tenemos también lo que es el endocutter. La manera en la que se acoplan estos dos es que lo ponemos así en esta posición vertical, con mucho cuidado de no poner los dedos en lo que es ya este lente, ya que vamos a ver la imagen de una manera borrosa por la grasa que tenemos en nuestros dedos. No es necesario socarlo mucho, ya que podemos dañar el equipo y podemos explicar un poco lo que es el endocoupler, que tiene dos anillos. El anillo superior es para hacer un acercamiento, un tipo de zoom mecánico que vamos a posicionar unos 2 a 5 centímetros de nuestro objetivo, que en este caso sería el tejido o el órgano del paciente. Y una vez ya lo tenemos a esa distancia, podemos hacer lo que es el ajuste de la nitidez de la imagen, que lo vamos a hacer con este anillo azul. Ya cuando lo tenemos prefijado, no es necesario seguir modificando este anillo azul, ya que el cabezal de la cámara y el endocoupler lo harán de manera automática para facilitarle la experiencia al usuario. Como podemos ver, el cabezal de la cámara cuenta con 3 botones. Cada uno de estos botones se puede configurar con 2 funciones. Esto se hace por medio de un toque corto y un toque largo. La manera en la que estos botones están prefijados es que este es el botón número 1, este es el botón número 2 y este es el botón número 3. Cuando nosotros no estemos utilizando el cabezal de la cámara y lo querramos poner en una posición segura, tenemos lo que es el soporte del cabezal de la cámara. La manera en la que se acopla es que nosotros venimos y presionamos este pin y siempre sujetando el cabezal de la cámara, lo colocamos en su soporte, hacemos un poco de presión y este pin lo terminamos de empujar para que ya quede bien seguro el cabezal de la cámara en su soporte. De la misma manera, tenemos este pequeño tornillo que es un sistema de seguridad adicional que lo que hace es brindarnos otro nivel de protección al cabezal de la cámara para que este no se vaya a caer y no se vaya a dañar. Solamente es de ajustarlo y cuando nosotros deseamos retirar el cabezal de la cámara de su soporte, debemos desajustar el tornillo y nuevamente presionar este pin para poder removerlo. Nuevamente recordamos que antes de encender lo que es la cámara de video, debemos conectar el cabezal de la cámara. Y la manera en la que lo vamos a hacer es que vamos a remover este pequeño protector por medio de la rosca y vamos a introducirlo dentro de esta cavidad, siempre asegurándonos que el punto rojo vaya colocado de acuerdo con el indicador que tenemos acá. Al igual que el calefactor del insuflador, no debemos rotar lo que es este pequeño conector, ya que vamos a dañar los pines internos y vamos a arruinar lo que es el cabezal de la cámara. Bueno. Ahora podemos conectar lo que es la óptica. La manera en la que vamos a conectar la óptica, ya sea de 5 o de 10 milímetros, de 0, de 30 grados, es que vamos a presionar, al igual que hicimos con el soporte, este pin y vamos a colocar la óptica retirando el pin y asegurándolo hacia la izquierda. Una vez que ya tenemos el cabezal de la cámara con la óptica, podemos conectar lo que viene siendo
el cable de la fibra óptica de la fuente de luz y cuando ya lo tenemos seguro, podemos encender el equipo. Cuando tenemos encendido el equipo y nosotros deseamos registrar o capturar imágenes o videos del procedimiento que vamos a hacer, vamos a conectar esta USB. Y cuando ya tenemos la USB conectada, vamos a poder ver y apreciar en el monitor cómo ya la detectó el equipo. Y podemos hacer, por ejemplo, el zoom mecánico del cual habíamos hablado y el ajuste de la nitidez de la imagen. Una vez que nosotros tenemos conectado ya el cabezal de la cámara con la óptica y la fuente de luz, debemos proceder a hacer el balance de blancos con una pequeña gasa blanca. Solo la tenemos que colocar enfrente de nuestra óptica y presionar el botón de balance de blancos, que es este de aquí, que dice WB por sus siglas en inglés, White Balance. De igual manera podemos ver las letras en el monitor y vamos a obtener ese sonido que nos indica que el balance de blancos ha sido completado. En caso de que el balance de blancos haya fallado, vamos a tener el mismo, un sonido diferente y que nos va a indicar en el monitor que lo hemos hecho de una manera errónea y que hay que volverlo a hacer. De igual manera, podemos explicar lo que son ya los botones de la cámara. Por aquí tenemos el botón de registrar el video. Para hacer un video podemos hacerlo presionando. Vamos a poder apreciar en el monitor las letras RS que me indican que ya estoy grabando mi procedimiento. Y para detener el procedimiento solamente presionamos de nuevo este botón. De igual manera, tenemos este botón que dice Boost, que es un aumento en el brillo de la imagen. Solamente para activarlo debemos presionarlo y ya nos va a indicar con la letra B que el aumento del brillo de la imagen ha sido realizado, en caso que el usuario así lo desee. Y para poder desactivar este aumento solamente presionamos el botón de nuevo. Y por último tenemos el botón de usuario. El equipo nos permite configurar 3 usuarios distintos, ya que es preferible que cada cirujano o cada usuario tenga su configuración diferente, porque no todas las personas vemos los colores de la misma manera y eso lo podemos usar en nuestro menú de la cámara. Y de la misma manera hacemos lo que ya son las capturas de la fotografía con este botón de la cámara. Ahí nosotros escuchamos que ya ha sido tomada y podemos proceder a explicar lo que ya es el menú. En el menú nosotros podemos desplazarnos con todos los botones de arriba, abajo, izquierda y derecha y el mismo botón de en medio. Vamos a poder cambiar parámetros como el idioma, la iluminación, el color, el detalle, la salida de video, el área que nosotros deseamos y entre otras opciones y configuraciones. Una de las configuraciones que a nosotros más nos puede interesar es la del área. Depende mucho de la óptica que vamos a utilizar. Si es una óptica de 10 milímetros, pues podemos ver la imagen completamente. Si utilizamos una de 5 milímetros, pues podemos reducir la imagen al círculo. Y si estamos utilizando ópticas mucho más pequeñas, pues podemos utilizar la del círculo menor. Esta pues va a quedar configurada en el usuario que hemos preseleccionado. Y por último, en esta opción podemos configurar los botones del cabezal de la cámara. Como podemos ver aquí, en la tecla 1 corta tenemos configurado lo que es la foto. En la tecla 1 largo no tenemos nada configurado aún. En la tecla 2 corto tenemos el zoom más, que no es necesario poner un zoom menos, ya que vamos a ir desplazándonos entre 1.5, 2, 2.5 y luego vamos a regresar al valor de 1. Y también en la tecla 2 largo no tenemos nada seleccionado. En la tecla 3 corto tenemos ya lo que es la película o el video. Y en la tecla 3 largo tenemos
no tenemos nada. Una vez terminamos nuestro procedimiento, podemos apagar el equipo, nuevamente presionando por 3 segundos el botón de energizado y podemos comenzar a retirar los componentes. Primero debemos retirar lo que es la óptica, el cable de fibra óptica, y retiramos ya nuestra óptica, en este caso es de 10 milímetros 0 grados, presionando este pin y removiéndolo. Ahora para retirar nuestro cabezal de cámara, tenemos que hacerlo de la misma manera en la que lo conectamos, que es haciendo un poco de presión hacia afuera, sin torcer el cable para no dañar los pines internos. Y por último, debemos cubrirlo con su protector y lo enroscamos, ya que esto nos va a servir al momento de realizar lo que es la limpieza y desinfección y esterilización del equipo, que nosotros sugerimos que se haga con los métodos de Sterile y Steris, ya que son los únicos que están validados por nuestro proveedor Tecno. Una de las alternativas que nosotros recomendamos para no estar exponiendo a la esterilización, el cabezal de la cámara con el letocoupler, es utilizar fundas de uso único que serán utilizadas en cada uno de los procedimientos que se pueden adquirir con nosotros también. De esta manera, pues evitamos estar sometiendo a un estrés el cabezal de la cámara, promoviendo y alargando su vida útil. En la parte posterior de nuestra cámara tenemos nuevamente nuestro switch de encendido, nuestro portafusibles, el conector a la fuente AC. Tenemos también nuestra USB, que es aquí donde se conecta el teclado de grado médico. Nuestra entrada, nuestra salida HDMI. También tenemos nuestros conectores de jack de 3.5 milímetros que pueden servir para conectar equipos periféricos como es la impresora. Una salida a ese video. Este video que se conecta entre lo que es la cámara y la fuente de luz, que nos va a servir para que nosotros podamos ver más adelante la función de aumento de brillo automático, y esta SDI. De la misma manera tenemos el conector RGB GPDR y la salida de servicio que va a ser utilizada en caso que se necesite hacer un mantenimiento al equipo. Es muy importante mencionar que esta cámara, ¿no? Como mencionaba acá en el video, básicamente hace del ojo del cirujano, porque permite visualizar estructuras intraarticulares, perdón, en una alta definición, ¿no? Facilita la precisión en menisectomías, por ejemplo, suturas o reconstrucción ligamentaria, si es que lo hubiese. También garantiza la seguridad quirúrgica como mediante imágenes claras, evita lesiones iatrogénicas, ¿no? Permite identificar sangrado o estructuras nobles, reduce el tiempo operatorio también, ¿no? Porque brinda una buena resolución, que es igual a menor manipulación innecesaria, una mejor, ayuda a la mejor coordinación entre equipo quirúrgico, entonces, ¿no? ¿En qué consta este sistema de cámara? Como hemos mencionado, contaba con un cabezal de cámara que se acopla muy fácilmente al artroscopio, es muy amigable, puede tener botones programables, ¿no? Como hemos visto ahí en el video. Cuenta con un procesador de imágenes, ¿no? Que es esta máquina, ¿no? Este equipo que ayuda a brindar ajustes de brillo, contraste, balance de blanco, incluso como mencionamos, y se le escuchaba un sonido, ¿no? Que le daba característica de que, ok, está bien el balance o se hizo correcto el balance de blancos. Mejora la definición, tiene un cable de conexión que transmite la señal al procesador, o sea, hasta esta máquina, ¿no? Monitor, porque se proyecta la imagen ampliamente, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene? Incluso cuando él mencionaba y decía que él trataba de recomendar de que este cable de cámara pues evitara, sí se puede esterilizar, pero si se puede evitar esterilizar, ya que es un equipo que no entran directamente a la cavidad, se podría manejar, pues, por ejemplo,
bolsas laparoscópicas, ¿no? Que se pueden utilizar para cubrir, ¿no? Que se encuentran estériles. ¿Por qué? Y cuando nosotros utilizamos esto, tenemos que tener en cuenta que el cloruro de sodio al 9%, que es la solución que utilizamos para la irrigación en este tipo de cirugías, aunque se encuentre estéril, es una solución altamente conductor y corrosivo para los componentes electrónicos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de que esta cámara es un equipo, ¿no? Un equipo que tiene componentes electrónicos, porque puede sufrir un riesgo eléctrico. La cámara artroscópico contiene pues circuitos electrónicos internos, sensores digitales de alta precisión. Si el cloruro llega a penetrar directamente, pues puede producir cortocircuito, fallo inmediato del sistema, incluso riesgo eléctrico para todo el equipo, ¿no? Malogrando así el equipo, que es costoso. Y ¿qué más podría suceder? Pues un daño del sensor o de la calidad de imagen incluso, ¿no? Ya que la humedad puede alterar el chip de la imagen, generar interferencias, producir imágenes borrosas o pérdida total de señal incluso, ¿no? Y por último, sabemos pues que las sales minerales del cloruro pues es altamente corrosivo, ¿no? El cloruro de sodio deja residuos salinos que oxidan la conexión, deterioran los pines metálicos que pueda tener la cámara, reduce la vida útil de este equipo, ¿no? Y este equipo pues es muy costoso en realidad. Entonces, un impacto en el procedimiento, si la cámara falla durante la cirugía, pues va a haber interrupción del acto operatorio, puede aumentar el tiempo quirúrgico, se compromete la seguridad en el entorno del paciente y con el paciente. Entonces, es muy importante que la enfermera debe tener en cuenta de tener y cumplir con las medidas preventivas. Uno, mantener el cable organizado y elevado, ¿no? Nada de estar en el piso, codándose en el piso, etcétera, ¿no? No apoyar el cabezal en superficies húmedas tampoco, ¿no? Secar inmediatamente cualquier salpicadura, estar observando. La enfermera instrumentista es la que tiene que estar observando, de que por ahí aseguró bien, pero el agua, la misma manipulación que hace el cirujano puede que haya desatado algo y eso esté entrando, el cloruro de sodio esté entrando a la cámara. Verificar las conexiones firmes, apagar equipo antes de manipularlo, importante, ¿no? Entonces, muy importante, el punto crítico de la seguridad también, la cámara no es impermeable como el campo estéril, ¿no? El sistema óptico, por ejemplo, el artroscopio, si entra en un contacto con líquido, pero el cabezal de la cámara o procesador no deben mojarse en realidad, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta y evitar que caiga cloruro, porque puede provocar cortocircuito, daño permanente en el equipo, una pérdida de imagen en pleno procedimiento quirúrgico, alargando, comprometiendo la seguridad del paciente, ¿no? Es muy importante tener esto en cuenta también. Bien, entonces, la instrumentación básica dentro de la artroscopía también tenemos que mencionar algo. Si estábamos hablando de esta solución, ¿no? Que se utiliza para la solución de irrigación, importante hablar del insuflador. Se utiliza principalmente en cirugías de artroscopía, eh, en articulaciones cerradas. Su función es introducir solución salina al 9%, al 0,9%, para distender la articulación, mejorando la visibilidad y el espacio de trabajo. El sistema de lavado y distensión, pues es el elemento clave del procedimiento de artroscopio, ¿no? Se emplea suero salino o también en algunas ocasiones, pues Ringer lactato si no tuvieses cloruro de sodio, siendo este último menos agresivo incluso, ¿no? Pero es difícil, es más costoso, ¿no? Puede añadirse adrenalina
¿Para qué? Más que nada, pues para disminuir el sangrado, ¿no? Controlar el sangrado y mejorar la visibilidad dentro de la cavidad. Entonces, ¿cuánto es que se debe agregar? Pues una ampollita de una ampollita de adrenalina, un milímetro, ¿no? Por cada 3 litros, ¿no? Suficiente. La presión de líquidos se controla mediante una bomba de infusión, evitando excederla para prevenir pues complicaciones. Y como alternativa, pues la presión puede regularse elevando la bolsa de líquido y ajustando el número y calibre de la vía salinizada, ¿no? Entonces, instrumentos específicos, la sonda exploradora, ¿no? Para palpar estructuras, el shaver, que vamos a hablar, que es una fresadora que corta y secciona tejidos, la pinza de agarre o corte para tomar, cortar o retirar tejidos incluso, ¿no? Y el electrobisturí o radiofrecuencia para coagular o tratar tejidos también. Instrumentos específicos, pues, eh, que estamos viendo, la zona palpadora, que lo vemos acá, la pinza de agarre, la tijera artroscópico, la afeitadora o la hoja de shaver, el equipo de shaver, electrobisturí, la pinza de corte también. Entonces, si se pueden utilizar implantes artroscópicos, pues se utilizan distintos materiales y diseños según el procedimiento, que incluyen anclaje óseo incluso, ¿no? Que podemos ver en la figura A, el sistema de reparación meniscal, ¿no? Dispositivos para fijar ligamentos o tendones, sistema de reparación de cartílago articular, los anclajes óseos que permite reinsertar ligamentos y tendones al hueso sin necesidad de retirarlas, túneles óseos para las suturas incluso, ¿no? Manguito de isquemia, algo también usado, no muy frecuente, pero también es usado para evitar pues la isquemia, el sangrado, ¿no? Para prevenir el sangrado. Se emplea en artroscopías de rodilla, tobillo, codo, incluso de muñeca también, ¿no? Y su función es reducir la prevención de sangrado, mejorar pues la visibilidad del campo quirúrgico. Un sistema de acceso y visualización, la artroscopía se realiza mediante un trocar, ¿no? Que se introduce un elemento de trabajo, ¿no? Que ahorita lo estamos observando aquí en esta imagen. Luego un dispositivo en la cual se retira y permite pues el ingreso de la óptica, ¿no? Que está conectada con la cámara y la fuente de luz para ayudar a la visualización de la articulación. La artroscopía entonces permite confirmar, diagnosticar y brindar el tratamiento oportuno para este tipo de patologías. Eh, ya sabemos que está indicada para extremidades superiores como hombro, codo y muñeca. Extremidades inferiores, cadera, rodilla y tobillo. La más usada y la más frecuente, rodilla. Eh, eh, vemos aquí, entonces, de hombro, codo y muñeca. Aquí vemos de cadera, rodilla, la más usada, y tobillo también. Hablemos de la más frecuente, que es la rodilla. Es un método mínimamente invasivo, ¿no? En la que la artroscopía se utiliza con una cámara o un instrumental motorizado diminuto que de manera que las incisiones no pueden ser de 4 milímetros hasta 7 milímetros exagerando, ¿no? Y no deben pasar de ello. Si nosotros hablamos de la anatomía de la rodilla, tenemos que tener en cuenta que lo que ustedes ven aquí en la imagen es una rodilla, ¿no? Que está identificado por los huesos, meniscos y ligamentos principales y se observa pues el cóndulo, por ejemplo, el cóndulo del fémur, la tibia, los meniscos mediales y laterales que se encuentran aquí, los ligamentos cruzados y colaterales, quienes estos llegan a ser responsables de la estabilidad de movimiento. En conjunto, todo ello, pues ayudan y permiten a la movilidad, dar soporte y estabilidad de la rodilla, ¿no? Vemos también la parte posterior, también se encuentra, ¿no? Estas estructuras, vemos corte transversal,
¿no? También se observa tendones rotilianos, como el ligamento transversal o la cabeza de peroné. En conjunto, estas estructuras, como lo mencioné, pues brindan estabilidad, distribución de carga y movilidad de la rodilla. Así es como se ve, por ejemplo, en una condrogénesis inducida por metrices, ¿no? Matrices, ¿no? Se puede observar aquí así. Tipo de patologías habituales pueden estar indicadas, pues, para tratar inestabilidad articular, como una ruptura primaria o secundaria de ligamentos cruzados, una lesión meniscal, que es una reparación mediante suturas o insertos, eh, lesión de cartílago, técnica como masoplastía, ¿no? O condrogénesis introducida por metrices también, procesos inflamatorios e infecciosos, ¿no? Rigidez articular incluso, ¿no? O rigidez en prótesis de rodilla, ¿no? Si es que pasó primero por este tipo de intervención. Lesiones por regeneración de desgaste, por ejemplo, ¿no? Ocurre por artrosis o envejecimiento propio, si puede generar mucho dolor en el paciente, ¿no? Las primeras opciones pueden ser infiltración, ¿no? Osteotomías o ya en el caso más grave, pues prótesis, ¿no? Ruptura de lesión por ejemplo, laboral o deportistas, ¿no? En pacientes jóvenes. Se utiliza, pues, y se realiza mediante la utilización de suturas de meniscos por artroscopía, por ejemplo. Lesiones de cartílagos localizadas, se aplica la técnica de enrojecimiento, ¿no? Por artroscopía. Este tipo de lesión, su causa y la edad del paciente determina pues la estrategia de tratamiento específico que requiere, ¿no? El primer diagnóstico que se da en el paciente pues va con una tomografía o una resonancia que se le solicite para poder observar el tipo de patología o traumatismo del paciente. Veamos entonces. Por ejemplo, una ganartrosis, ¿no? Es una enfermedad crónico-degenerativa que atañe específicamente a la rodilla. Gona es rodilla, artrosis, envejecimiento. Hay una serie de grados, desde el grado 1 hasta el grado 4, que es un grado avanzado, y atañe específicamente a las personas que van acumulando lesiones, desgaste, y este va a originar un dolor crónico en ellos. Los síntomas más comunes de la gonartrosis son el dolor crónico y repetido. El paciente se queja de un dolor al subir y bajar las escaleras, al agacharse, al flexionarse, al hacer sus actividades diarias, escucha un crujido, un tronido, el cual le va a ocasionar dolor, una sensación de malestar e inconfort. Los estudios que están indicados en la gonartrosis siempre debemos empezar con una radiografía AP y lateral de ambas rodillas, siempre comparativos y siempre con carga axial, esto es, de pie. Si podemos contar asimismo con una telemetría, un estudio de ejes mecánicos y una proyección en túnel a 30, 60 y 90 grados, va a complementar y nos va a orientar mucho para el momento de tomar una decisión. El tratamiento va a consistir primero en ver el grado de lesión que tiene el paciente. Tenemos que en los grados primarios podemos viscosuplementar al paciente. Esto es hacer una interfase entre el roce que ocasiona hueso con hueso, patela con fémur, separarlo y esto ocasionar que el desgaste sea menor y ganar tiempo. Para aquellos pacientes que ya tienen un grado avanzado
de gonartrosis, el tratamiento de elección es la colocación de una prótesis. Una prótesis le va a ayudar en su vida diaria a hacer esos movimientos que la hace de flexo-extensión y que le permita sustituir la rodilla que ya está desgastada y que no es funcional con una que es totalmente funcional. Entonces es muy importante saber también de este tipo de patologías, ¿no? Que mencionaba que era una artrosis, es una artrosis de rodilla, ¿no? Una enfermedad degenerativa caracterizada ¿por qué? Por un desgaste de cartílago articular y uno de los síntomas comúnmente en este tipo de pacientes pues es el dolor crónico, ¿no? Porque hay disminución del espacio articular, una rigidez o limitación funcional, ¿no? Es una de las principales causas de este tipo de cirugías ortopédicas en adultos mayores, por lo general. ¿Cuál es la importancia entonces de la enfermera quirúrgica conocer acerca de este tipo de patología? Ya que sabemos que la gonartrosis es relevante por muchos, porque muchos pacientes requieren pues artroscopía diagnóstica, casos claves, casos leves, osteotomías, prótesis total o parcial de rodilla, ¿no? Según este tipo de diagnóstico se podría dar. ¿No? Y para ello la enfermera pues tiene que saber cómo actuar en la preparación preoperatoria, en el manejo intraoperatorio, en la seguridad del paciente, en la educación postquirúrgica, ¿no? Entonces es muy importante que se sepa de ello, ¿no? Vamos a avanzar entonces. Por ejemplo, otro tipo de patología, la condromalacia rotuleana, ¿no? La condromalacia rotuliana es un término para hablar de la inflamación del cartílago de la rótula. También en el tiempos modernos se le llama síndrome patelo-femoral, que involucra la rótula, el cartílago de la rótula y los tendones tanto del cuádriceps, esto es del muslo, como del tendón rotuliano. De esta manera se genera un proceso inflamatorio y doloroso de la rótula, conocido como condromalacia o síndrome patelo-femoral. Las causas pueden ser, uno, una mala alineación de la rodilla, donde la rótula se jala hacia algún lado y genera fricción sobre uno de los huesos del fémur, uno de los cóndilos. Y la otra, una causa muy frecuente es el sobreuso. Gente que sube mucho montaña, gente que hace ejercicio en forma extenuante, gente que recibe un traumatismo directo en la rodilla y se inflama la rodilla, se fricciona la rodilla y genera dolor. De tal forma que son las causas más frecuentes de una condromalacia rotuliana. Los síntomas principales son el dolor, la inflamación, y ese dolor se presenta también en situaciones muy típicas como es subir o bajar escaleras o estar mucho tiempo de pie. También se presenta cuando la persona está mucho tiempo sentada en una posición donde las rodillas están a 90 grados, como en el caso del cine, del teatro, o en un viaje de automóvil o en un viaje en un avión, en donde las rodillas se permanecen flexionadas y se genera ese dolor. Que son las presentaciones más frecuentes de los síntomas de una condromalacia rotuliana. El tratamiento depende del grado de la afección. Tenemos 5 grados. En el grado 1 y el grado 2 el tratamiento es conservador, a base de medicamentos que pueden ser corticosteroides o condroprotectores que ayudan uno a nutrir el cartílago, otro a desinflamarlo y otro a lubricar. Otro efecto son la lubricación y para eso tenemos nosotros los efectos de las sustancias como son el ácido hialurónico,
Tenemos la diacereína, sustancias que ayudan al cartílago precisamente a recuperar su función. De tal manera que el tratamiento puede ser con corticosteroides, contraprotectores, de esta manera. En el grado número 3, el grado 3, 4 y 5, el tratamiento normalmente es quirúrgico. Otro tratamiento que está en la actualidad prácticamente en función es el plasma rico en plaquetas. Es plasma rico en plaquetas que también ayuda precisamente a la regeneración del tejido dañado, del cartílago dañado. Tenemos algunos otros procedimientos como es también el implante de cartílago, en el cual se saca cartílago de un lado y se cultiva y luego va y se implanta. Son de los procedimientos ya más avanzados cuando ya la lesión es bastante severa. ¿Cuál es la importancia entonces para enfermería? Aunque suele tra- este, tratarse de forma conservadora, como explicaba aquí el médico, en casos severos puede requerirse una artroscopía para una condroplastía, regulación del cartílago, incluso una liberación lateral, ¿no? Entonces es importante porque la enfermera también participa en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio, ¿no? Entonces recordemos estas dos diferencias, ¿no? De la condromalacia, que era lesión del cartílago rotuliano, y la gonartrosis, que era el desgaste global de la articulación. ¿Qué tipo de anestesia por lo general utilizan en este tipo de pacientes? Como yo les mencionaba al inicio, es muy común ver a estos pacientes con anestesia regional, ¿no? Anestesia raquídea o epidural, muchas veces conservador, ¿no? Para tratar el dolor, o incluso ahora pues ya bloqueos, ¿no? Para bloquear cerca al nervio, no directamente al nervio, cerca al nervio, para bloquear pues hasta 18 horas el dolor del paciente, ¿no? Veamos entonces cómo es un procedimiento de una anestesia epidural o raquídea, ¿no? Si se va a someter a determinados procedimientos como cirugía de pelvis, cadera o piernas, puede evitar la anestesia general y en lugar de ella recibir anestesia peridural o raquídea durante el procedimiento. La anestesia peridural y raquídea también se utilizan con frecuencia durante el parto. Tanto la anestesia peridural como la raquídea consisten en inyectar el medicamento cerca de la médula espinal. Esto hace que el cuerpo se adormezca desde el pecho hasta los pies. Entre las ventajas de la anestesia peridural y raquídea se puede mencionar la capacidad de permanecer despierto durante la operación y la prevención de riesgos asociados con la anestesia general. Debido a que la anestesia peridural y raquídea raras veces ocasionan disminución de la presión arterial y otros cambios que pudieran requerir tratamiento inmediato, se le colocará una vía endovenosa para que los líquidos o medicamentos puedan administrarse rápidamente. Además, estará conectado a varios monitores para controlar la presión arterial, el pulso y el contenido de oxígeno en la sangre. Antes de recibir anestesia peridural o raquídea, el anestesista usará una solución antiséptica para limpiar el área de la espalda, en donde se le inyectará el medicamento. Para disminuir el dolor del pinchazo, es posible que el anestesista coloque anestesia local directamente sobre la zona donde se aplicará la inyección peridural o raquídea. La anestesia raquídea consiste en la aplicación de una sola inyección dentro del saco de líquido que rodea a la médula espinal. Para llegar a este saco de líquido, el anestesista pasará una aguja a través de la piel, entre las vértebras, y finalmente a través de los ligamentos de la dura madre, que es la membrana que protege a la médula espinal. La anestesia raquídea comienza a trabajar casi inmediatamente después de aplicarse la inyección. Con la anestesia peridural, la aguja no penetra la dura madre y el medicamento se deposita justo afuera del saco de líquido que rodea a la médula espinal. La anestesia peridural se puede administrar en una sola dosis, o el anestesista puede dejar un tubo pequeño y flexible o un catéter colocado en el lugar en caso de que se necesite más anestesia durante un procedimiento que resultó más largo de lo esperado. La anestesia peridural tarda aproximadamente 10 minutos en hacer efecto.
Después de la aplicación de la anestesia espinal o de retirar el catéter peridural, se colocará un pequeño vendaje sobre el área donde se insertó la aguja. Entonces, muy importante. Por ejemplo, si hablamos de anestesia de bloqueo, la más común de bloqueo, por ejemplo, es bloquear el nervio femoral, ¿no? Si es para cirugías de artroscopía de rodilla, ¿no? El nervio femoral que inerva la parte anterior del muslo y la rodilla, ¿no? Que es uno de los bloqueos más usados, donde proporciona pues analgesia anterior y puede producir eh, debilidad del cuádriceps, ¿no? Entonces, también el nervio safeno, ¿no? Un bloqueo del canal conductor de la rama sensitiva del nervio femoral, ¿no? Otro también puede ser el nervio ciático, que es la rama tibial y del peroné común, ¿no? Que inerva la región posterior de la rodilla también, ¿no? O bloqueos combinados, incluso algunos el femoral más el ciático, el canal conductor o el ciático, ¿no? En algunas articulaciones, ¿no? Muy importante conocerlo también, son las más usadas, ¿no? Como les mencionaba acá, por ejemplo, bloqueo de nervios, ¿no? De anestesia regional. Esta puede bloquear completamente la sensibilidad de un brazo, una pierna u otra área del cuerpo para una cirugía. Un bloqueo de nervios periféricos no lo hará dormir. Sin embargo, se puede combinar un bloqueo de nervios con sedación o anestesia general durante la cirugía. Antes de que se le administre anestesia, su médico toma en cuenta su salud y su historia clínica. Se le preguntará acerca de toda medicación que esté usando y sobre las alergias que pudiera tener. Se le preguntará acerca de sus experiencias pasadas con la anestesia. Esto garantiza su seguridad. El bloqueo de nervios periféricos se inyecta con una aguja. El sitio de la inyección depende de la parte del cuerpo que se trate. La aguja se coloca cerca de un grupo de nervios que sirven de conducto para las señales de dolor. El medicamento bloquea la sensibilidad a lo largo de dichos nervios. Después de su cirugía, la extremidad tratada se sentirá adormecida. Puede sentirla pesada o débil. Es posible que le cueste controlarla. Es posible que tenga que utilizar un cabestrillo o muletas mientras va desapareciendo la anestesia. Los efectos de un bloqueo de nervios periféricos pueden durar varias horas después de la inyección. Su médico le podrá decir cuánto durarán los efectos de su inyección en particular. Bien, entonces, importante saber, ¿no? Conocer este tipo de bloqueos, pues nos ayuda a permitir actuar con criterio clínico y garantizar seguridad durante todo el proceso perioperatorio también, ¿no? La posición del paciente. La posición del paciente es como ustedes lo pueden observar aquí en la imagen. Muy comúnmente comienza con un decúbito dorsal, ¿no? Eh, y de ahí ya pues se utiliza un soporte para la rodilla, a la cual tiene este tipo de procedimiento, ¿no? Este tipo de patologías, ¿no? Entonces, decúbito dorsal o decúbito supino, ¿no? Donde la pierna a intervenirse se encuentra apoyada a un movilizador. Y estas son algún tipo de posiciones para diferentes tipos de artroscopías, por ejemplo, de hombro, de codo, de muñeca, de cadera y de rodilla, ¿no? Como de rodilla es de supino, de decúbito supino, más un soporte, ¿no? Que se utiliza para la rodilla en la patología. Eh, por ejemplo, de artroscopías de hombro, se identifica pues en artroscopías de hombro el acromión, la espina de la escápula, la clavícula y la articulación acromioclavicular. Esa es normalmente la que siempre tienen que tratar, ¿no? En una muñeca identifican la marca del radio y del cúbito, ¿no? Y por lo general pues metacarpiano, ¿no? O los dorsales incluso también. En la rodilla
La más comúnmente realizada, pues se delinea la rótula, el tendón rotuliano, ¿no? Como se puede observar aquí en esta imagen, ¿no? En tobillo, pues algunas referencias como el tendón de Aquiles, ¿no? Malleolos también. Complicaciones de artroscopías o manera de prevenirlas, por ejemplo, lesión de estructuras intraoculares, son más que nada para los médicos, lesiones de meniscos, ligamentos. Como ustedes pueden ver, hay gran complicaciones para una artroscopía que supuestamente es una cirugía mínimamente invasiva. Pero lo que se tiene que cuidar mucho es la seguridad del paciente, ¿no? Y para ello cuidar mucho en relación, pues, a los materiales, a la posición del paciente, al tipo de anestesia, etcétera, ¿no? Aquí están algunos materiales que ya hemos visto anteriormente, como el artroscopio, ¿no? Un trocar que hace como punción y elevación del elemento de trabajo, la manga laparoscópica o vaina, ¿no? El sistema de irrigación, ¿no? Que se utiliza normalmente solución salina al 0,9% o si no en algunas indicaciones lactato de Ringer, ¿no? Se agrega epinefrina, ¿no? Para evitar sangrado. La aspiración, ¿no? Dos tubuladuras de succión, instrumental básico para la aspiración, instrumental quirúrgico, set artroscópico, hojas de bisturí, agujas, importante, agujas hipodérmicos número 18 o si no tuvieses ya las agujas epidurales, ¿no? ¿Y por qué utilizan las agujas hipodérmicas? Porque es como una guía. Por ejemplo, lo primero que hacen es introducir la cámara, ¿no? Hacen el corte, introducen la cámara y la aguja utilizan como el segundo puerto, pero no quiere decir que por ahí va, esta aguja la van a mantener ahí, no, es como una guía. Introduce la aguja y se puede ver en la cámara dentro de la cavidad exactamente dónde tiene que estar ubicada. Y es una guía para el cirujano. En esa sección donde ha puesto la aguja, ahí es donde va a ser el segundo corte, ¿no? El segundo punto. Recuerda que es hoja de bisturí número 11. Raras veces usan 15, en realidad no he visto que utilizan 15, pero es 11. Material descartables, ¿no? Vendas indispensable, hojas de shaver, sí, van a saber que ya es el procedimiento y es el terapéutico y no el diagnóstico, y han indicado hoja de shaver, es importante. Muchas veces el CIS no brinda la hoja de shaver, entonces lo tiene que comprar el paciente. El equipo tenemos nosotros, pero la hoja de shaver lo trae el paciente. La hoja de shaver es una vez se utiliza y luego se descarta. Y tenemos en relación a la óptica, que ya les había mencionado anteriormente, las direcciones de la óptica. Recuerden que el más común es de 30 grados por 15 milímetros, ¿no? Que es para rodilla. Este es el elemento de trabajo. A este le llaman elemento de trabajo. Aquí tenemos al elemento de trabajo para succión, para irrigación aspiración e irrigación, ¿no? Irrigación y aspiración, y el punzón. El punzón, que es como la base de los trócares que hemos visto para cirugías convencionales, es igual, ¿no? Le ayuda a introducir con facilidad, ¿no? Y eso es lo que sale inmediatamente del elemento de trabajo. Aquí tenemos el elemento de trabajo, tiene estas figuras, ¿no? Como vemos aquí atrás, este tipo, manijas pequeñas que ayudan a identificar cuando se encuentra abierto, cuando se encuentra cerrado, tanto de aspiración como irrigación, ¿no? Irrigación y aspiración. ¿Y cómo vamos a saber cuál es irrigación o aspiración? Porque por lo general, el de irrigación es siempre del lado derecho y lado izquierdo aspiración. Aspiración. Bien, entonces vamos a poder identificarlo así, ¿no? El elemento de trabajo, el punzón, ¿no? No olvidarnos. La fibra óptica, por lo general es bien delgado, es de 5 milímetros también, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, no codarlo. Recuerden que está a base de fibra de vidrio y esto codarlo, pues, causaría alguna complicación que no va a transmitir correctamente la luz. Y estas son las pinzas que vienen en instrumental de artroscopía. Estas son las pinzas comúnmente utilizadas, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá primero? Esta es la tijera recta, ¿no? Se le llama tijera recta,
o delgada, ¿no? Vemos luego acá la pinza de angulación en 90 grados hacia la derecha. También hay otra hacia la izquierda, pinza de angulación de 90 grados a la izquierda. Y vemos aquí a la pinza de angulación hacia arriba o también llamada pico de pato. Algunos lo llaman pico de pato, pero es pinza de angulación hacia arriba. La pinza de angulación hacia la derecha. Y aquí vemos el famoso palpador, ¿no? O gancho de palpador, o también en otras cosas llamada explorador. Pásame explorador, gancho palpador, ¿no? Luego vemos a la pinza recta o pinza tijera, ¿no? También, porque cumple esa función. A la pinza grasper, ¿no? Al sacabocado, ¿no? También mente usado, y a la pinza recta también, ¿no? Aquí vemos lo más comunes, ¿no? Que se usan, lo básico que debemos saber. Ahí está la función del palpador, mire. Introduce el palpador, identifica dónde está la patología, ¿no? Y es fácil de identificar y valorar las estructuras. Y este es el dispositivo de Shaver, ¿no? La consola de Shaver, pieza de mano de Shaver, los que cuenta con un pedal, con una hoja de sierra y muchas veces cuenta con fresas, que ahorita vamos a ver. Esta es la consola de Shaver, ¿no? No es difícil tampoco de utilizar, es básico en realidad, donde viene su dibujito para pedales es donde van a ir conectado el cable de pedal y esto para la mano, ¿no? Para la pieza de mano. Este sistema es bastante versátil, cuenta con paneles de táctiles, ¿no? Que tiene una velocidad máxima de 8000 revoluciones por minuto, ¿no? Es bastante rápido en realidad, ¿no? Eso es lo que da bueno. Aquí podemos ver las piezas de mano, ¿no? De shaver. Esta por lo general, esta es la pieza de mano y estas son las hojas de shaver que son descartables muchas veces, ¿no? Esta es la pieza de mano, eso es lo que siempre vas a contar, ¿no? Esto lo manipula muy bien el cirujano, puede venir en esta presentación o esta presentación con botones para aumentar y disminuir. Y estas son las hojas de shaver, ¿no? O también llamadas cuchillas de sierra, ¿no? En un solo uso. Solo es para un solo uso, ¿no? De diversos tamaños, diversas formas, va a depender, pues, como las hojas cut, ¿no? Acá hay otras hojas de shaver que van destinadas, pues, para la pieza de mano que vemos acá. Eh, Otras hojas de shaver, ¿no? Que tienen distintos tipos o estilos de punta, diámetro, longitudes, ¿no? Que pueden presentar. Y estas son las fresas de shaver, ¿no? Que tienen su forma como fresa de shaver. Se utiliza para resección ósea, por ejemplo, las fresas de shaver. Eh, facilitan el acceso a zonas difíciles, ¿no? Cuchilla de shaver tipo torpedo, aquí lo podemos ver, ¿no? O el Power Ras, que es este de acá, que emplea un movimiento reciprocante, logrando un debridamiento óseo plano y uniforme, ¿no? Eh, También vemos, en conjunto, todos estos sistemas aportan precisión, eficiencia y seguridad en las cirugías de artroscopías. Y aquí vemos pues un cuadrito también para que ustedes puedan ver, ¿no? De para qué están destinados. Por ejemplo, para meniscos, para cortar meniscos, por ejemplo, los canulados, ¿no? Y así sucesivamente. El pedal de shaver que vemos acá también es manipulado por el médico, ¿no? Lo que nosotros tenemos que contar es con la pieza de mano de shaver que se encuentra esterilizado, el pedal que no necesita esterilizar, pero sí muy bien conectado y ubicado. Por lo general es cubrirlo con una bolsa, ¿no? Que no tenga agujeros para evitar pues que entre cualquier solución como cloruro de sodio y finalmente corroe o pase lo más peligroso que es un cortocircuito, ¿no? A la máquina, dañando el equipo, ¿no? Y finalmente, pues, el instrumental básico de rodillo, ¿no? Que vemos acá. Básico, por ejemplo, pinzas Kellys, que no mucho utilizas, pero puede ser rectas, curvas, mango de bisturí, el equipo de artroscopía, como hemos visto las pinzas. El palpador lo vemos ahí, ¿no? Por ahí agujas número 18, ¿no? El elemento de trabajo, la óptica, ¿no? Importante, ¿no?
Y de ahí todos los equipos estériles, ¿no? Guantes y todo lo demás, ¿no? Ahí está el equipo de irrigación y succión, ¿no? La fibra de luz, en este caso viene color naranja, la hoja de shaver, ¿no? De equipo de shaver también, ¿no? Y vemos un poco más de lo que ya hemos estado hablando, ¿no? El instrumental que ya conocemos, el set de artroscopía, de todo lo de toda esta lista es lo que hemos visto en las imágenes anteriores, ¿no? Instrumental fino se le llama, ¿no? O de diámetro menor también, ¿no? Y podemos observar acá el palpador, algunas pinzas que se utilizan para ello. El material fungible, pues más que nada gasas, manga de polietileno para la cámara, hojas de bisturí, ampollas de epinefrina para evitar el sangrado, uli, bupivacaína utilizan algunos que no han hecho bloqueo, ¿no? O las que han utilizado, por ejemplo, anestesia raquidia y quieren brindar pues menor dolor en el paciente al despertar o al recuperar la movilidad, utilizan como un médico de anestésico local, ¿no? Y finalmente la sutura que utilizan la comúnmente es el nylon 3,0, ¿no? Por ahí pueden utilizar nylon este ácido policólico 3 ceros con aguja cortante, sí lo pueden utilizar para que el paciente ya no regrese para el retiro de sutura, ¿no? Pero comúnmente utilizan nylon 3,0, ¿no? Que es para piel. Nunca olvidemos las soluciones para la antisepsia. Normalmente se hace con isodine espuma, primeramente, de ahí luego para pintar isodine solución, ¿no? La solución más usada para la irrigación es cloruro de sodio al 0,9%, ¿no? Se puede utilizar también clorexidina al 4%, ¿no? Para la sepsia. El equipo de ropa, no olvidarnos que sea estéril, ¿no? Todo el equipo. Paso uno, ¿no? Se recepciona al paciente con mucha empatía, ¿no? Se realiza el llenado de checklist en el preoperatorio, se apoya la monitorización, se aperturan los campos, ¿no? Se realiza el lavado de manos quirúrgico, se coloca el mandil, se verifican los indicadores estériles, se viste y prepara la mesa de mayo. Mientras eso se proporciona solución antiséptica para realizar el lavado, la asepsia de la zona, proporcionar los campos, realizar la segunda pausa del checklist con todo el equipo quirúrgico, apoyar pues a la conexión de los cables dentro de la torre de la laparoscopía, ¿no? Y comienza la primera incisión, ¿no? Con una hoja número 11, ¿no? Para la óptica. Ingresa la óptica e irrigación, ¿no? Conectado en elemento de trabajo, sacan el punzón, ¿no? Y entra la óptica aquí. La aguja número 18 que se utiliza pues para guía del segundo puerto, ¿no? El segundo abordaje. Se encuentra la lesión y se comienza a hacer la remodelación de la lesión meniscal, ¿no? Con las pinzas acobocados, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues el cierre, ¿no? Después de haber hecho todo ello. Algunos infiltran bupivacaína como anestésico local. Se hace la limpieza, se cierra finalmente con gasa estéril, ¿no? Con gasa limpia, perdón, y con un tegader, los puntos, ¿no? Que son súpermente pequeños, ¿no? Se realiza el checklist al final y se realizan los conteos de los instrumentales, agujas, bisturí, ¿no? Se traslada al paciente a la unidad de recuperación posanestésica y se indica las indicaciones que está indicado para el paciente, ¿no? Se le reporta también el tipo de anestesia que ha recibido el paciente. Muchas veces es bloqueo y el paciente puede movilizar muy bien los miembros. Y muchas veces piensan que ha sido anestesia raquidia y el paciente pues ya recupera miembros. No. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya que el paciente no tiene dolor, por ahí puede sufrir algún tipo de traumatismo y esto podría complicar el procedimiento. Se regresa al quirófano para realizar el orden y equipamiento de quirófano para la siguiente cirugía.
Esta es la técnica quirúrgica, también como apoyo para ustedes, más rápido, ¿no? La asepsia, ¿no? Las conexiones que tienen que ir. Recuerden, el elemento de trabajo primero lo que entra es el elemento de trabajo con el punzón, de ahí luego la óptica y se conecta el sistema de irrigación. De una vez conectado todos estos sistemas, se comienza el procedimiento quirúrgico en sí, ¿no? Se puede utilizar la Kelly recta para identificar el segundo puerto, el segundo puerto también. eh, o si no, primero con la aguja número 18, ¿no? O sea, se hace un corte con el bisturí, se pone la Kelly para liberar algunos espacios, ¿no? Algunas adherencias que puedan existir. Y finalmente, pues termina la cirugía, ¿no? Estos son algunos elementos que ya les he mencionado, indispensable, ¿no? Una vez finalizado, pues se cierra, ¿no? Así quedan finalmente, ¿no? Dos puntitos, ¿no? Súper pequeños, ¿no? Que básicamente no trae complicaciones en el paciente. No hay menor sangrado incluso, ¿no? La recuperación más rápida incluso de este tipo de pacientes. Y finalmente, pues la artroscopía de rodilla real, ¿no? En tiempo real. O el tallaje del campo estéril quirúrgico. El paciente Y una vez que ha hecho el lavado, ¿no? Pone los está campos en una quirúrgicos. posición óptica para nosotros, una vía colgada a través de una prensa. Esa prensa se ayuda de un torniquete, de un sistema de isquemia que podemos utilizar o no, dependiendo de la cirugía. No Lo que todos, estamos por lo haciendo es general, una usan, ¿no? El manguito de verificación isquemia. del artroscopio. En este caso utilizaremos el artroscopio para valorar una rodilla que en su día fue traumática, tuvo una fractura, requirió de una cirugía, una síntesis con placas y tornillos, que ahora no viene al caso, pero lo que venimos a comprobar es, transcurridos más de 18 meses, ver que la rodilla está en buen estado y que la articulación está conservada. Entonces, nos sirve muy bien como ejemplo de artroscopia exploradora para hacer un repaso rápido de lo que es una artroscopia de rodilla. Para esta necesitaremos tan solo dos portales artroscópicos. Los portales son aquellas pequeñas incisiones que el paciente se verá en la rodilla. El primero es un portal de seguridad, un portal externo, ahora veréis. El bisturí, accedo por el portal antero-externo e introducimos el portal de 3 vías que nos ayudará a insuflar suero dentro de la articulación y así distender la cápsula, como os comentaba, ¿no? Y poder bucear por la rodilla. Mira, es como una pecera y permitidme la analogía, pero es que a mí me recuerda a eso, ¿no? Introduzco el artroscopio y ahora pasaré a enlentecer el vídeo para verlo en tiempo real. Y así os podéis hacer una idea de lo que estamos viendo y el tiempo que dura esta artroscopia. Venga, pues ya estamos dentro, vamos allá. Vamos que el suero pierde la cápsula articular y lo que veis arriba es el cartílago de la rótula. En este caso tiene un pequeño, una pequeña lesión, una pequeña contracción. Estáis viendo la tróclea femoral, la unión entre los dos cóndilos, y bajamos dentro de la rodilla por el compartimento interno, compartimento femorotibial interno. Arriba el fémur, abajo la tibia, y en medio, ese pequeño arco que veis, esa almohadilla que veis, es el menisco interno. Ahí voy hacia la parte más posterior del menisco. Esta es una visión muy rápida que vamos a hacer al principio, ver la zona del ligamento cruzado anterior, el ligamento mucoso, y ahora me voy al otro lado de la rodilla, flexionando la rodilla, nos vamos al otro compartimento, al compartimento femorotibial externo. Ya se ve como es una secuela de una fractura. Paso muy rápido porque lo que me interesa es trabajar ya a través del segundo portal. Para mí el segundo portal me gusta hacerlo con una aguja intramuscular de seguridad, para saber que no lesiono una estructura sensible como podría ser el menisco, el porno anterior, el menisco interno o el cartílago del cóndilo femoral. Ahí veis la aguja y la hoja del bisturí para que os hagáis una idea de cómo magnificada está la imagen. A través de este segundo portal, es el portal de trabajo, introduzco un palpador. Pues bien, la punta de este palpador mide 4 milímetros, para que os hagáis una idea. Entonces, toco
palpo el platillo tibial y el cóndilo femoral. Y ahora me deslizo por todo lo que es la superficie del menisco interno. Estamos viendo menisco interno, la raíz meniscal y la parte inferior, la superficie tibial del menisco interno. En este caso es un menisco sano. Aquí estoy palpando el ligamento cruce anterior. Estas son las fibras del ligamento mucoso, que son el ligamento suspensorio de la grasa de Hoffa, la estructura importante de toda la rodilla. Y ahora tenso el ligamento cruce anterior para ver que es estable. Aparto las fibras para ver la inserción correcta del ligamento cruzado anterior. Ahí lo veis. Parece que todo es correcto. Y ahora, flexionando otra vez la rodilla, me voy al compartimento externo. Trabajar desde el compartimento externo no siempre es fácil. A veces incluso podemos ir cambiando de portales, cambiando el portal de trabajo por un lado y el artroscopio por otro. Pero bueno, esos son detalles ya más técnicos que poco a poco los vas aprendiendo y vas haciendo de cada vez la cirugía más fácil y más ágil también. Ahora vemos cómo se hacía el compartimento fémoro-tibial externo y ahí veis arriba el cóndilo, al final el menisco externo, un poco de meniscosis, un poco de desgaste, nada, muy poca cosa. Y lo que se ve es un ligero movimiento del platillo tibial externo, como os decía, y eso es consecuencia de la fractura que tuvo. Veis alguna pequeña adherencia que ha secuestrado el menisco, pero bueno, ya está. El resto del menisco está bien, no tiene ninguna lesión importante. El anclaje en la raíz anterior, todo está bien. Algún pequeño defecto de cartílago, pero os podéis hacer una idea de cómo vemos y cómo trabajamos con la artroscopia. Ahora estoy en el receso lateral externo, ese es el tendón cuádriceps, con la inserción correcta, y ahora vuelvo a subir a la cámara articular cuadricipital y hacer un poco un repaso para irme otra vez al lado interno y ver que todo está correcto. Puede desgaste, como que os decía, en la zona intercóndilo, que se articula con la rótula, pero poca cosa más. Y ya está. No hay grandes más detalles que comentar en esta artroscopia. Así que con esto ya acabamos. Último repaso. Ver que la raíz meniscal postero-externa esté correcta. Y ya vamos arriba para retirar la óptica y volver a la posición inicial. ¿Qué queda? Queda lo más sencillo, suturar los dos portales, los dos únicos puntos cutáneos que el paciente verá en la piel. Existen otros portales y frecuentemente los utilizamos dependiendo un poco de la patología y de las necesidades que tengamos, pero en este caso se trata de una artroscopia exploradora, sencilla, una cirugía absolutamente ambulatoria. El paciente no necesitará ningún tipo de ingreso, sino que el mismo día se podrá ir para casa y con dos simples puntitos que podrá controlar de forma absolutamente sencilla desde consultas externas. Bien, entonces eso finalmente es un procedimiento de artroscopía de rodilla, ¿no? Ustedes lo han visto, por ejemplo, esto es algo diagnóstico, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto, lo que hemos mencionado el día de hoy. Bien, entonces hemos terminado con ello. Voy a dejar de compartir y quisiera ver pues si hay preguntas, dudas, algún tipo de acotación en relación a lo que hemos presentado hasta el día de hoy. Bien, me hacen saber. Vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan realizar sus preguntas, dudas que tengan.
recreo. Bien, si no hay consultas o preguntas en relación al tema, entonces podemos dar por... eh, si no hay dudas o consultas, entonces podemos dar por finalizado el tema. Agradecerles a todos ustedes por la participación y agradecer también a la Casa de Estudio por la confianza. Vamos entonces a despedirnos. Buenas noches con todos.